Mientras se resuelve el problema técnico, yo voy a daros la bienvenida y voy a presentar a los conferenciantes. Así que me pongo manos a la obra y mientras ellos también resuelven el problema. En primer lugar, daros las buenas tardes y daros la bienvenida, y quiero también especialmente darle la bienvenida al grupo de jóvenes estudiantes de líderes de Carrús que esta tarde nos acompañan y que esperamos que sean sensibles a todo lo que van a escuchar. Y a los demás, pues muchas gracias por estar aquí. Me alegro mucho de veros a todos, no voy a decir a unos más que a otros, a todos. Bueno, es a nivel personal, al margen de la conferencia, ¿de acuerdo? También quiero expresar nuestro agradecimiento a Miguel Os Montenegro y a Juan Martínez Lear por su generosidad al haber aceptado nuestra invitación para participar en este acto. Vale. Ambos nos hablarán de la Segunda República en Elche, de los aspectos positivos que para nuestra ciudad supuso la llegada de la República, de las ilusiones y esperanzas que este hecho despertó sobre los ilicitanos, pero también de los enfrentamientos políticos y de clase que sucedieron en aquellos años, y de cómo se vivió y se sufrió la guerra provocada por el golpe de Estado fascista de Franco. Nos expondrán ellos el resultado de sus investigaciones y lo harán de forma didáctica y amena, como lo suelen hacer los buenos profesores, y al mismo tiempo con la rigurosidad y precisión que se le exige a un historiador y la pasión de dos buenos demócratas. Eso por encima de todo. Aunque todos conocemos a Miguel y a Juan, yo creo que así todos, está bien que informemos sobre las tareas que como profesores, los trabajos de investigación y las publicaciones como historiadores. Y ya ahora paso a hablaros de Juan Martínez Leal. Juan Martínez Leal nació en Elche en 1951 y es doctor en Historia. Ha sido catedrático de enseñanza secundaria y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Desde 2019 es miembro del Consejo del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Es autor y coordinador del portal El Exilio Republicano en el Norte de África, del citado archivo, tema sobre el que desde 2017 ha participado en congresos, jornadas y publicaciones. Sus trabajos históricos se han centrado en el periodo de la Segunda República, Guerra Civil y primer franquismo. Entre ellos, su libro de tesis doctoral, República y Guerra Civil en Cartagena, que publicó en 1993. Entre sus colaboraciones más difundidas en revistas especializadas y de divulgación se encuentran sus trabajos sobre el final de la Guerra Civil en Alicante, entre ellos el Strambok, un barco mítico en la historia del siglo español, editado por la Universidad de Alicante en 2005, y Alicante en la hora final de la Guerra Civil, la tragedia del puerto, el diario Información 2009. Autor de varios libros, entre los que destacan Los socialistas en acción, la Segunda República en Elche, del 2005, de las armas, de las urnas a las armas, el Frente Popular y los orígenes de la Guerra Civil en la provincia de Alicante, y los desastres de la Guerra Civil en Callosa de Segura, la tragedia de la familia Soriano-Gampil. Aparte de estas publicaciones y de estos libros, hay otro más que ahora al final os hablaré de él y que lo tenemos aquí a disposición vuestra. Os voy a poner las gafas porque me estoy perdiendo. Ahora vamos a hablar de Miguel Os Montenegro. Miguel Os Montenegro nació en Elche en 1956 y es profesor de Historia del Periodismo y director de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Desde 2009 trabaja en la web Elche Me, una enciclopedia digital, yo os recomiendo que entréis, es magnífica, que siguiendo el ejemplo del historiador Pedro Ibarra Ruiz y sus materiales para la historia, recopila fotografías, filmaciones y biografías relacionadas con la historia de Elche. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona
y doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Sus investigaciones se han centrado en el siglo XX a través de la prensa, la represión de guerra y posguerra, el franquismo y el uso habitual de fuentes orales, con cerca de 1 millar de testimonios recogidos a lo largo de 4 décadas de trabajo. Entre sus libros, su tesis de licenciatura, La prensa ilicitana, 1836-1980, su tesis doctoral titulada La represión de guerra y posguerra en Alicante, 1936-1945, o Elche, una ciudad en guerra, 1936-1939. Bueno, y ahora me refiero al último trabajo de ambos, que ha sido El franquismo en Elche, que lo han escrito en colaboración con Paco Moreno Sáez. El libro lo tenemos esta tarde a vuestra disposición, por si estáis interesados en comprarlo. Ellos luego pues lo pueden firmar. Yo quería agradecerle sobre todo a David de la librería Litruc, pues la amabilidad que ha tenido en molestarse en venir esta tarde y traer los libros y ponerlos a vuestra disposición. Yo lo he leído y me parece que quien quiera conocer en profundidad la historia de lo que supuso el franquismo en nuestra ciudad es un documento insuperable, y os pido que aprovechéis la oportunidad para comprarlo, el que no lo tenga. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, y vamos a ver, ahora le paso la palabra a Juan. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Manolo, por tus palabras, y muchas gracias a la organización por invitarnos a este acto para de alguna manera tratar de transmitir unas ideas sobre la Segunda República en Elche, sobre este periodo tan intenso y esperanzador de la vida española, que comenzó un 14 de abril, un abril como el de lo que estamos ahora en estos momentos, y que abrió una serie de expectativas para la regeneración y la democratización de la sociedad española. De todas maneras, quiero advertirles, bueno, primero decirles que, en fin, pedirles disculpas un poco por los problemas que estamos teniendo. Perdón, un momento. No le oímos, por favor. Pues estoy... Por un poquito... Estoy todavía... Ahora sí. Bien. Sí. Bueno, pues eso. Gracias. Después de pedirles disculpas también por los problemas que estamos teniendo con las imágenes, siempre estas cuestiones técnicas introducen una distorsión, yo quería que un poco pensaran también en lo difícil que puede resultar dar una conferencia o una charla sobre un tema local en donde realmente, en un periodo tan intenso de la vida política, social y económica española como fue aquel, de tantos cambios, porque lo local está también absolutamente condicionado por las circunstancias de la vida política, económica y social a nivel nacional. Y muchas veces es muy difícil de entender, sin caer en un anecdotario localista, las cosas de lo que sucede en un pueblo, en una ciudad, sin tener un marco en donde situar y buscar significado a esos acontecimientos que ocurren. Que no se trata simplemente de una narración de acontecimientos. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, porque nos hemos pasado muchos años estudiando precisamente este periodo, investigando, publicando, pues queremos huir, como decía también Manolo, de simplificaciones, de esquematismos, y dotar a lo que podamos transmitir de un rigor que va mucho más allá, o que vaya mucho más allá. Por tanto, es muy importante que entiendan esas limitaciones. Les voy a, mientras se produce el milagro, les voy a leer brevemente, muy brevemente, un párrafo que escribí para que vean cuál sería nuestra postura, o por lo menos la mía principalmente, para enfocar y entender este periodo de la vida política española, entre 1931 y 1936, que es un periodo extraordinariamente complejo, extraordinariamente interesante, apasionante y al mismo tiempo muy conflictivo. ¿Por qué?
Pues porque se sale de una dictadura, se produce el primer gran intento de democratizar profundamente la vida política española y se acaba, por la dinámica del periodo, en una guerra civil consecuencia de un levantamiento armado contra la República. Entonces, claro, es muy difícil sustraerse de esto que acabo de decir, de no ver el periodo de la República como, digamos, el periodo previo en el que hay que buscar las causas de que se produjera una guerra civil en España. Y esta es la problemática que tiene el periodo. Y por eso, sobre la Segunda República, las tendencias, no solamente de los historiadores, sino también del mundo político y de la opinión pública, pues han estado y están todavía muy polarizadas, muy polarizadas. ¿Qué quiere decir? Que para unos la República pues fue un régimen espantoso, que hizo inevitable la guerra civil, y puede ser también que para otros la República era un régimen democrático ideal, una democracia sin problemas sobre la que se produjo la subversión de una parte del ejército que llevó a una guerra. Entonces, en ese polo, que todavía hoy perdura, nos movemos nosotros. En ese sentido, yo quería decirles que la Segunda República fue un régimen político que efectivamente abrió una gran esperanza de regeneración de la vida española, al desplegar un reformismo radical en los más variados campos de la sociedad, la política, la religión, la cultura y la educación. Su objetivo, al menos en las intenciones, era la secularización, la democratización y la modernización de España, nada menos. Fue una experiencia corta, intensa, muy conflictiva, duramente combatida desde distintos sectores sociales e ideológicos, especialmente desde la derecha social conservadora y católica, arrastrada hacia posiciones cada vez más autoritarias, fascistas o parafascistas. Las izquierdas, socialistas, comunistas, anarquistas, también pusieron su granito de arena. Se diga lo que se diga, hoy la República tampoco fue entonces la tierra de promisión para una izquierda cada vez más radicalizada, tanto doctrinalmente como desengañada ante las dificultades de las reformas y el avance de los fascismos europeos. Tengan en cuenta que el marco nacional en donde se desarrolló ese intento estaba un poco también a contracorriente de las condiciones internacionales del mundo. Porque desde el 29 se estaba desarrollando a nivel mundial la peor de las crisis que había tenido el capitalismo. Y también se produjo, durante el periodo de la Guerra Civil, el periodo más intenso de la llegada de los regímenes fascistas a dos países claves en Europa. Primero, el fascismo italiano europeo de Mussolini, y en el año 1933, en enero, el de Hitler, y el nazismo en Alemania. Que ya eso despertó absolutamente todas las alarmas en la izquierda española. Por otro lado, aparte de las izquierdas que entendemos, socialistas, anarquistas en la República, que estaban muy divididas, por un lado, el partido dominante, que era el Partido Socialista en la izquierda española, de tradición, y dominante en Elche también, se fue dividiendo en dos grandes fracciones, un sector más proclive a las alianzas con los republicanos de izquierda y con Azaña, y otro sector, el de Largo Caballero, más revolucionario, en ese que se ha llamado un periodo de bolchevización del Partido Socialista. El Partido Comunista empezó siendo un pequeño grupúsculo, también sin importancia, digamos, político, sin relevancia al principio de la República. Por ejemplo, tengan en cuenta que en Elche, en las elecciones municipales que dieron lugar a la entrada de la Segunda República, el 12 de abril, se presentó una candidatura comunista, en cada uno de los distritos electorales, que se dividía entonces un municipio, y sacaron 7 votos, en Elche, 7 votos. Eso no quiere decir nada, porque si estudiamos el periodo, pues hubo un periodo a lo largo de toda la República de crecimiento
Y en el año 1936 el partido ya era un partido de influencia. ¿También por qué? Pues porque había evolucionado sus planteamientos, ¿verdad? En Elche había sacado 7 votos, pero el 14 de abril en Madrid y aquí, en los panfletos que se tiraron y que recogía don Pedro Ibarra, pues lo que pedían era la implantación inmediata del soviet, ¿eh? Y después la política de frente único. Y poco a poco fue evolucionando en función de las circunstancias europeas hacia lo que se entiende por la política de alianzas con los republicanos burgueses de izquierdas para contener el fascismo y con los socialistas. Pues de llamar socialfascistas a los socialistas en una determinada época, pues se pasó a la idea del partido único del proletariado, creyéndose que Largo Caballero podría recoger, digamos, a los comunistas y ser el partido hegemónico. En fin, todas estas cosas no quiero liarles ni embolicarles la cabeza. Pero claro, ¿qué pasaba con quiénes eran las élites republicanas? Las élites republicanas eran una fracción de la burguesía española, democrática, que se estrenaba por primera vez en las tareas de gobierno y tuvo que afrontar una cantidad de reformas enormes. Pero no disponían de organizaciones poderosas, ni de masas que movilizar, ni arraigo electoral suficiente para llevar a cabo un proyecto autónomo. La única posibilidad era la que se dio en el primer bienio de 1931 a 1933 entre un gobierno de todas las facciones republicanas con el Partido Socialista. La primera vez con 3 ministros que en el gobierno provisional de la República entran los socialistas en el gobierno e inician un programa extraordinario de reforma en muchos campos a la vez, de los que evidentemente no podemos hablar, pero a los alumnos tendrán que verlo necesariamente, las reformas del primer bienio. Luego, además, si no, os preguntaremos. Entonces, no podían llevar un proyecto autónomo. Porque ¿dónde estaba su arraigo? Entre unas clases medias ilustradas, que eran absolutamente minoritarias en la sociedad española de entonces, que era sobre todo todavía una sociedad agraria en trance de un proceso industrial. Bueno, la realidad, para terminar con esta introducción que quería hacerles, pocos creían en la democracia como proyecto y como método, aunque también pocos deseaban una guerra civil, que sin embargo se produjo tras el golpe de Estado de julio de 1936, derivando en la peor de nuestras guerras civiles, que desde el siglo XIX habían habido varias. En fin, esto es por poner un poco en situación del periodo este que estamos estudiando y que ahora íbamos a tratar de desarrollar viendo imágenes de lo que ocurrió en Elche, Y bueno, le cedo la palabra a Miguel para que les diga su... Buenas tardes. Yo cuando actuamos conjuntamente Juan Martínez Leal y yo soy el telonero desde hace muchos años. Pues yo creo que hace 40 años que empezamos a ir por ahí a algunos sitios a predicar y quiero recordar que hombre, no es mucho mayor que yo, pero es un poquito mayor que yo, pero él, por ejemplo, cuando iba a un congreso, él disfrutaba hablando, y yo no podía ni comer de los nervios, porque tenía que hablar, ¿no? Claro, cuando lo vi unas cuantas veces, digo, aquí hay que disfrutar, ¿no? Es decir, aprendí con él a pasármelo lo mejor que podía, y por eso para mí... Por eso para mí fue una suerte trabajar con él. Hace poco conseguí engañarle una vez más a él y a otro joven historiador que tiene 80 años y que es el que más rápido termina los trabajos, que es Paco Moreno Sáez, y entre los tres hemos hecho un libro que está ahí, que es El franquismo en Elche, y que si no hubiera sido entre los tres probablemente no hubiéramos podido terminarlo nunca, ¿no? Porque el franquismo, aparte de salvaje, es muy pesado, ¿no? Es muy pesado, son muchos años, es decir, fijaos que aquí empieza el 1 de abril del 39, pero es que termina el 3 de abril de 1979, no cuando muere Franco, porque es decir, la última corporación franquista se va a su casa el 3 de abril de 1979.
hablaremos también, aunque hemos venido hoy a hablar de la Segunda República, pero en ese trabajo de investigación que nos llevó bastantes años y que nos permitió en la pandemia pues estar bastante ocupados, pues, creo que el milagro se ha consumado ahora, igual vemos las fotos y todo, bueno, y si no, no pasa nada tampoco. Eso quería comentar en primer lugar. Por ejemplo, una de las cosas que me viene a la cabeza que me gustaría contarles es que hemos vaciado, por ejemplo, todo el archivo municipal. El libro que hizo Juan sobre la Segunda República es... En Elche pasa que solamente hay un libro de cada cosa, la gente no se anima, ¿no? De manera que pasa muchos años, ahí está Vicente Soler, que se ocupa de los libros de la educación, del sistema educativo ilicitano, pero este es el único libro que hay sobre la Segunda República, menos mal que es bastante bueno y es bastante completo, ¿no? Y con otros periodos de la historia pues pasa lo mismo, ¿no? Quería comentarles, por ejemplo, algo que nos pasó estudiando el franquismo, y ahora me voy a la República, y es que quisimos estudiar el archivo interno de Falange y nos fue imposible por una razón muy sencilla, porque lo quemaron. Y lo pregunté a una persona muy cercana al último alcalde franquista, Vicente Quiles, y le pregunté, ¿y qué fue del archivo de Falange? Y dice, no, es que don Vicente ordenó que se quemara, y digo, ¿y qué le quemó? Y me dijo, los bomberos, llamamos a los bomberos, que es la gente más adecuada para quemar un archivo y que el incendio fuera controlado, y se quemó todo, se quemaron todos los papeles. Claro, fijaos que eso significa que, por ejemplo, la historia de la propia Falange, la historia de la sección femenina, la historia de la Guardia de Franco, la historia en buena medida también del sindicato vertical, se ha ido a hacer puñetas. Es decir, no es posible ver una documentación que sería de una enorme importancia. Con el tema de la Segunda República, yo me gustaría empezar haciendo un pequeño homenaje. Hay una de las cosas que nos unió a Juan y a mí, y a Paco Monero también, desde hace 40 años. Yo creo que leímos un libro, yo me acuerdo que lo leí en la Mili, en 1979, 80, y era un libro de un inglés que se llamaba Ronald Fraser, que ya murió. El libro se llamaba Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, que es un verso de Luis Cernuda, y era un repaso, era un inglés que, aprovechando una buena beca, pues recorrió buena parte de España y realizó unas 300 entrevistas, ¿no? Y entonces, gente normal y corriente, había algún famoso entre esos 300, por ejemplo estaba Santiago Carrillo, y estaba Joaquín Jiménez y Dionisio Brillojo, pero en general era gente normal y corriente del campo, de la ciudad, de cualquier tipo de trabajo, que contaban cómo les fue en la guerra civil, ¿no? Bueno, ese libro yo creo que marcó un antes y un después, en el sentido de que muchos jóvenes historiadores, ese libro nos cambió la vida, es decir, nos hizo que una parte importante de nuestro trabajo fuera la recopilación de testimonios orales, de grabaciones, ¿no? Bueno, y nos pusimos a... además, fijaos que recuerdo ese tipo de lecturas que te marcan. Por ejemplo, yo me acuerdo que él hablaba de la lealtad geográfica, ¿no? La lealtad geográfica significa que la guerra, por ejemplo, la gente tiene un cierto derecho a sobrevivir, ¿no? En cualquier momento, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué significa sobrevivir? Pues sobrevivir significa que si la guerra te coge en Valladolid, pues tú levantas el brazo, ¿no? Que si la guerra te coge en Elche, levantas el tuyo, ¿no? Y si te coge en... Un segundo, por favor. Es que si no, se nos fastidia todo. ¿Hay alguien en la sala, que yo creo que sí, que realmente esté ducho en estas cuestiones de la o que tenga más portátil? Es simplemente seguro porque está en pantalla, pero no se hace más grande. ¿Hay algún técnico? La creo. Si no pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Se ve bien? Si no toques nada, vale, que nos viene. Y eso nos cambia. Venga, sí, lo hemos conseguido. Claro, lo hemos conseguido. Bueno, yo quería, y termino enseguida y vamos al PowerPoint. Dicho eso. Yo quería comentarles eso, que nos dio muchísimas claves de lo que significaba vivir la guerra civil, ¿no? Y a mí hoy sí que me apetece, y más en este lugar, me apetece recordar a personas que pudimos entrevistar, que tuvimos el enorme privilegio de haber entrevistado hace muchos años. Por ejemplo, no sé si recuerdan a José Cabrera Girona, algunos de los mayores que estáis aquí lo recordaréis porque fue uno de los fundadores del Partido Comunista
en Elche y nos contó por lo que significaba pasar por la cárcel pues cada 2 por 3. Por ejemplo, la última vez que estuvo en la cárcel fue jugando al chinchón, porque estaba jugando al chinchón con un guardia civil sin saberlo, salió Franco en la tele, le hizo alguna definición y acabó la última vez que entró en la cárcel, ¿no? Nos contó las torturas y todas las barbaridades que sufrió. Quiero recordar, por ejemplo, a Joaquín Grau García, que lo hemos conocido todos, a Rafael, ¿no? Que también pasó yo creo que entre 10 y 15 años en las cárceles de la posguerra, es decir, llegó a conocer incluso a las primeras promociones de militantes de ETA en la cárcel, ¿no? O mujeres, ¿no? Mujeres, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de María Belmonte, María Belmonte, que es una mujer que, por ejemplo, es ese tipo de personas que no han pasado nunca por la escuela, pero que tampoco les ha hecho mucha falta, ¿no? Porque tienen incluso una manera poética de hablar. Yo recuerdo que María Belmonte me contaba que ella había tenido una relación de amor epistolar con su padre, con Pedro Belmonte, que había sido un concejal del Partido Comunista durante la Guerra Civil y que marchó al exilio, ¿no? Y María me contaba el ambiente de la Guerra Civil. Por ejemplo, me acuerdo que los mítines, que a veces, claro, los historiadores no podemos saber cuánta gente iba, sale el mitin en el periódico y te tienes que fiar un poco de lo que aparezca, ¿no? Pero ella decía, por ejemplo, que una vez otra militante comunista, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, me decía, tuvo que intervenir en un mitin porque la que tenía que intervenir no fue, ¿no? Entonces a la señora pues le pareció que decir etcétera le daba un cierto tono intelectual, entonces todo el discurso fue, decía cualquier cosa y decía y etcétera, 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 etcétera. Y entonces, claro, cuando le preguntó a María, ¿y qué te ha parecido el discurso? Dice, hombre, si le quita los etcétera, pues mejor que mejor, ¿no? Me gustaría recordar, por ejemplo, a una mujer, a Josefina Torregrosa, no sé si alguien la conoció aquí. A La Rocha. Yo me acuerdo que fui a buscarla al barrio de La Rata y pregunté, Josefina, y alguien me dijo, Josefina La Rocha, y me dijo, aquí en el primero y tal, ¿no? Me acuerdo que le hicimos incluso una película y le grabamos una hora y nos contó pues lo que significaba, por ejemplo, pues ser rapada, ser purgada, y una historia realmente cinematográfica. Es decir, muchas personas deberíamos citar más, pero valga como homenaje a personas pues que tuvieron no sé si decir que no tuvieron infancia ni tuvieron adolescencia, tuvieron en todo caso una vejez tranquila, ¿no? Porque la vida les sonrió muy poquito, ¿no? Muy poquito, porque sufrieron todo tipo de cosas. Por ejemplo, a Juan y a mí nos han contado muchas veces, la gente que acabó en el reformatorio de adultos de Alicante, cuántas veces nos lo habrán contado, ¿no? Y nos decían, pasamos hambre, pasamos sed, pasamos miedo, pasamos frío, pasamos de todo, ¿sabe? Pero no pasamos vergüenza de estar en la cárcel, ¿no? ¿Cómo iban a pasar vergüenza en el reformatorio de adultos de Alicante si estaba Miguel Hernández, si estaba Miguel Abad Miró, si estaba Vicente Albarrán, que estaban los mejores pintores, los poetas, los profesores, los directores de los músicos, y allí se daba clase de inglés, de francés, de alemán y de latín, ¿no? Es decir, ¿cómo iban a sentir vergüenza, ¿no? Claro que no. Fijaos el tiempo que ha pasado, prácticamente, y gracias sobre todo a Paco Moreno, ahora sabemos que, por ejemplo, que el franquismo en Elche significó, en una ciudad de 45.000 habitantes en 1939-40, significó que 2.000 personas fueron a la cárcel. Es decir, que eso significa pues mucha gente en cada calle, ¿no? Es decir, y estamos hablando de muchas familias afectadas. Como aquí el experto de la República, Juan, que es el que va a volver a hablar, el que ha hecho este magnífico documental con imágenes, a mí solamente me gustaría concretar una cuestión, que es la siguiente. Lo que significó la Segunda República en Elche, recordar también que estamos en un contexto, el contexto internacional se ha referido Juan, pero estamos hablando también de la edad de plata de la cultura española, que fue sencillamente masacrada por el golpe de Estado del 18 de julio del año 36, ¿no? Y hablar de la Edad de Plata significa hablar de periódicos. Es decir, para que os hagáis una idea, por ejemplo, durante la Guerra Civil hay 4 semanarios en Elche. Uno es Elche Rojo, por ejemplo, bueno, no cuento detalles. Elche Rojo, que era el Partido Comunista, el órgano del Partido Comunista, estaba el Obrero,
el órgano del Partido Socialista, estaba Adelante, el órgano del Partido de Unión Republicana, y estaba Germinal, el órgano de la CNT. 4 periódicos de carácter político que salen todas las semanas durante todo el conflicto. Pero eso arrancaba de una tradición de finales del 19. Hablamos de periódicos, hablamos de creación literaria, hablamos de relatos, hablamos de música, recordar, por ejemplo, las instituciones que ya estaban muy consolidadas en Elche, el Popular Coro Clavel, Blanco y Negro, Orfeo Ilicitano, la Artística Socialista, etc. Hablamos de teatro, de muchísimo teatro representado y de una enorme vida cultural en aquel tiempo. Y para terminar esta introducción, yo lo que sí que me gustaría destacar, para mí, por ejemplo, y es un criterio muy personal, probablemente 1931 a 1933 son los 2 años más fecundos de la historia contemporánea de esta ciudad. Y pongo 4 ejemplos. Sería lo siguiente. En primer lugar, la declaración de Monumento Nacional del Misteri. Lo hace el Gobierno de la República en 1931. Probablemente hay un culpable, que es un músico que se llama Óscar Esplá. No es que lo diga un documento, lo dice casi el sentido común, ¿no? Que es el hombre que más se había preocupado por el misterio. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, y yo creo que es lo más importante de todo, en el año 32 se inaugura en Elche el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Esa es la gran revolución de esta ciudad, ¿no? El problema es que esa revolución fue cortada en seco en el año 39 porque el instituto fue clausurado. Como, y lo estudió muy bien Vicent Soler, es decir, se clausuran los institutos que habían nacido durante la Segunda República. Se les consideraba había como una especie de mal de origen, ¿no? Como son institutos republicanos, fuera, ¿no? Y hubo unos cuantos en el País Valencià que fueron clausurados. Todos sabemos las consecuencias de eso, es decir, viene el Laboral, en el 55, viene el Laboral, que es un instituto, yo podría decir, vamos a ver, falangista en su concepción, ¿no? Solo para chicos, es una formación técnica, pero claro, no solventa ni mucho menos el problema del bachillerato. Y luego llega la sección delegada del instituto, año 63, si no recuerdo, 62, 63, que ahí nos hemos examinado unos cuantos de los que somos los viejecitos, nos hemos examinado ahí, ¿no? Bueno, el instituto, ¿no? Claro, el instituto significaba, por ejemplo, el bachillerato para hombres y para mujeres. Por primera vez en la historia de esta ciudad. ¿Qué significa después de la guerra? Pues el que tiene dinero va a los jesuitas de Orihuela o a los franciscanos como algunos fueron en Valencia, y los demás a los 10 años a trabajar, o a los 9, o a los 8 o a los 11 años, ¿no? Ni infancia ni adolescencia. Por eso para mí es un hecho fundamental. El tercer gran cambio de esta ciudad es la Casa de Socorro, también en el año 32. Fijaos que la Casa de Socorro también la hemos conocido porque no ha habido otra cosa hasta el año 78-79, que es cuando se inaugura el hospital con Narciso y otros eminentes profesionales, ¿no? La Casa de Socorro. Y en cuarto lugar, en el año 33, la primera ley de protección del palmeral, nada más y nada menos. Todo eso, toda esa, ese volcán, digamos, de modernidad, pues se fue a hacer puñetas con un golpe de Estado, con una guerra civil y con los vencedores que llegaron aquí. Eso es lo primero que quería comentar, y yo creo que ahora nos vamos a Vamos a comentar. Vamos a hacerlo relajadamente, un poco en plan comentarios. Bueno, pues simplemente ahí en esa primera portada, en esa portada que tenemos, vemos un 1 de mayo de 1936, en donde hay una manifestación importante, y a mí esa foto me gusta muchísimo porque las juventudes socialistas y comunistas desfilan uniformadas, con su corbata, con su camisa, etc. Y por otro lado, se ve claramente en las aceras donde las personas que están ahí, los ciudadanos, van atildadamente con chaqueta y corbata. Mi padre siempre me decía que él en el 1 de mayo siempre se ponía de mudado para ir a las manifestaciones. Y bueno, eso estamos hablando del 1 de mayo, y fíjense, el otro recuadro en color de los capitanes Fermín Galán y García Hernández
Es una alegoría de la República y de los primeros mártires de la República que en diciembre de 1930 se alzaron la sublevación de Jaca para tratar de forzar la traída de la monarquía. A eso debía acompañarle por parte de la UGT una huelga general que tuvo su incidencia en Elche importante y también muchísimas detenciones entre los republicanos y los socialistas ilicitanos, y que fue un catalizador emocional muy importante, los mártires de Jaca, en toda la sociedad española, porque en España no se fusilaba por motivos políticos o por cuestiones militares desde hacía más de 50 años. Y en ese ambiente que se estaba viviendo, en ese año 30 decisivo, donde había el dictador Primo de Rivera, se había tenido que ir, y el rey estaba intentando una vuelta a una monarquía parlamentaria más o menos como la que había antes de 1923, eso provocó una oleada de republicanismo enorme. Es decir, que los sucesos de Jaca y del 15 de diciembre que tuvieron su traducción en Elche fueron muy importantes y abocaron, bueno, es que prácticamente todas las instituciones, incluso las religiosas, pidieron a los que no se, después de los fusilamientos de ellos dos, que no se fusilara a nadie más, es decir, que no se practicara más para esos sucesos la pena de muerte. En ese sentido hubo una unanimidad muy importante. Estamos hablando de lo que podríamos decir las vísperas republicanas. Sí, y yo quería comentar que precisamente en diciembre del 30, en Elche, una docena de republicanos y socialistas acabaron en la cárcel. Julio María López Orozco, Manuel Rodríguez, Juan Hernández Rizo y otros, Baldomero López Arias, un pastor protestante que estaba predicando aquí con poco éxito, pero estaba predicando aquí en unos cuantos años, y fueron a la cárcel. Cuando fueron liberados hubo una auténtica manifestación de júbilo. De hecho, es una de las primeras imágenes cinematográficas que nos hemos conservado de ese Voy a tocar esto con cuidado, porque no vaya a ser que... Bien. Bien, estamos en la proclamación de la República. Como saben ustedes, y ya he comentado antes, la República la trajo los resultados de unas elecciones municipales. No de unas elecciones constituyentes a un parlamento que no existía, claro, y que tampoco... ¿Por qué hubieron elecciones municipales? Porque era tal la ola de republicanismo que se veía, que vivía en el país, que no se atrevieron, el almirante Aznar, primero Dámaso Berenguer, la dicta blanda, y luego el almirante Aznar, no se atrevían a unas elecciones generales. Hicieron unas elecciones municipales, pero los que hemos leído un montón de prensa de ese momento, de ese periodo, nos damos cuenta cómo esas elecciones fueron convertidas por la presión social, la fuerza de los hechos, la salida de la calle de las opciones políticas proscritas, en un verdadero referéndum sobre república o monarquía. Todo el mundo sabía el 12 de abril, según los resultados, que si ganaban los republicanos, de allí tenía que salir una república. No fueron unas elecciones municipales normales. Nadie hablaba de presupuestos ni de programas municipales. Los discursos todos pues, derivaban sobre esta cuestión, sobre los deseos que tenía el país de regeneración de la vida política nacional, de acabar con el caciquismo, etc. Y los resultados en Elche los tienen ahí puestos. Y aquí tienen, es decir, en Elche, pues un 82% de concejales eran republicanos, de distintas... y 18 monárquicos. El porcentaje de votos. El porcentaje de votos. 82, perdón, eso 82 es. Republicanos, 82%, 18% monárquicos. Monárquicos además de diversas tendencias. Y luego, en el caso de las concejalías, lo digo por si no lo leen desde ahí, 12 socialistas, 12 republicanos, lo que daban una mayoría de 24 sobre 6 monárquicos. Por tanto, estaba claro, y más en esos momentos. Sí. Un comentario más. Bueno, hay, por contar la anécdota, hay un libro recordarán, de Aro Teglen, Eduardo Aro Teglen, que decía que la República se proclamó en Elche a las 7 de la mañana. No, en Eibar. Nosotros lo hicimos por la tarde. Por la tarde. Después, porque fijaos en las fotos, después de comer, a una hora prudencial. Y yo quiero comentar a estos dos personajes, Pascual Román, que era un viejo líder socialista, que
muy tan querido que, y fundador, uno de los fundadores del PSOE, y en cierta medida se le premió como el primer alcalde de la Segunda República. Él se retiró en junio del 31, ¿no? Solamente me gustaría comentar que su nieta, que probablemente hayan oído hablar de ella, que es Gloria Miñana. Gloria Miñana fue la primera licenciada en medicina de este pueblo porque su abuelo se empeñó. La madre murió en el parto y dijo, tú vas a estudiar en una época en que estudiar medicina era, pues, os lo podéis imaginar. Y luego, este es el Manuel Rodríguez Martínez, que no tiene que ver con el Manuel Rodríguez que hemos conocido de alcalde, es el hombre más importante de la Segunda República. Sabéis que en esta ciudad se dice que somos la tercera ciudad. Juan, el pobre vive en Alicante porque un fallo lo tiene cualquiera, pero somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, y esto lo solemos repetir mucho para que no se nos olvide, ¿no? Y no hemos pintado nunca nada, ni ahora ni hace 200 años, ¿no? Da igual el régimen. Bueno, pues este es de los pocos que pintó. Es decir, Manuel Rodríguez fue nombrado gobernador civil en Castellón durante la Guerra Civil. Fue alcalde de 1931 a 1936, fue cesado gubernamentalmente en el 35, en el 34, a partir de octubre del 34, y luego en guerra fue gobernador civil de Castellón, y cuando termina la guerra, en las últimas semanas de la guerra fue gobernador civil de Alicante. Por ejemplo, él se encuentra a militantes comunistas ilicitanos y no ilicitanos encarcelados, y se abren las puertas para que se puedan marchar al exilio algunos de ellos. Es un hombre de una trayectoria en cierta medida muy... tiene murió en el exilio en Orán, fabricando alpargatas, pues en la calcillería, en la extrema pobreza, ¿no? Pero, por ejemplo, para la derecha es el gran culpable de todo lo que ocurrió. Es decir, por ejemplo, no hay ningún documento que pruebe la participación de Manuel Rodríguez en los asesinatos que se produjeron durante el verano y el otoño del 36. Es verdad que tampoco hay ningún documento que hable de que el hombre se preocupara por algún ser humano. Sí que quiero decir que es hijo extramatrimonial de un fabricante ilicitano importante. Y no lo digo por él, sino lo digo porque cuántas veces en la historia del siglo XX en Elche fabricantes tuvieron descendencia con algunas de sus trabajadoras. Pensar, por ejemplo, lo que significa los años 40, que no son años de hambre, son años de hambruna, ¿sí? Es decir, y por tanto, a veces, si vos trabajar, ya sabes qué tienes que hacer. No me entro en eso porque es complicado, pero quería comentar. Eso es otro tema. Claro. Primero de mayo. Bueno, el 1 de mayo simplemente fue una jornada absolutamente extraordinaria que refleja las imágenes, como nunca se había conocido en Elche. Se emplearon a fondo, yo doy unas descripciones en el libro, de los preparativos, del engalanamiento de la ciudad, de la participación del pueblo, y de todos los festejos que se hicieron. Ese 1 de mayo y el 1 de mayo de 1936 fue la gran fiesta del trabajo como nunca se había hecho en la historia, porque además, bueno, fue 15 días después de la proclamación de la República y había un ambiente de absoluta euforia y de un gobierno en el ayuntamiento que era un gobierno de republicanos, de socialistas, porque eran mayoritarios, con los republicanos. Pasa. Aquí viene... Dilo. No, a mí me gustaría decir también, y también es una impresión personal, hubo una persona que pudo ser alcalde y no le dio la gana de serlo, me da la sensación, ¿no? Que es Julio María López Orozco, el médico, el metge des pobres, el hombre mejor considerado en esta ciudad, por ejemplo, que si hubiera sido candidato nadie le hubiera hecho la más mínima oposición. Julio, o don Julio, como se le llamaba aquí, acabó como diputado en las constituyentes del año 31, es decir, probablemente tuvo un liderazgo o participó en un liderazgo más a nivel provincial, que quizás es lo que le decantó para no quedarse en la ciudad. Don Julio representa, pues, por ejemplo, todo el daño que se podía hacer a una persona en la posguerra, lo recibió en primera persona. Bueno, pero mira, Miguel, los socialistas se tomaron muy en serio su mayoría. No era fácil que dejaran su mayoría, y el tema de
del doctor López Orozco va más por el lado que ha dicho, pero yo, al final, por lo menos yo, en mis investigaciones, nunca vi que en los materiales se reflejara un deseo en esas candidaturas. Lo que sí es muy importante es que vean ustedes en Elche los tres grandes ejes del conflicto, ¿no? Eso es muy importante. Concretamente, obviamente, se desató una oposición frontal de la derecha conforme se fue reconstituyendo el ayuntamiento ilicitano, que se fue reflejando en una prensa derechista cada vez más radicalizada. Primero Patria, después el ECO, en la medida en que las derechas iban creando sus organizaciones después del desconcierto inicial. Especialmente la Acción Popular de Gil Robles, en esta parte del primer bienio, y el ECO, que se acabó convirtiendo, en Alicante en Elche se llamaba Derechas Ilicitanas, que estaban dentro de la derecha regional agraria, que estaban dentro de lo que se llamaba la Confederación Española de Derechas Autónomas. La segunda cuestión importante, que fue uno de los ejes de conflicto más importante, fue la cuestión religiosa durante casi todo el bienio. Con esto solo, con cualquiera de estos tres ejes, podríamos estar hablando de conflictividad bastante tiempo. Y el tercero fueron las huelgas obreras, que fueron muy moderadas en el primer bienio, porque en Elche gobernaban fundamentalmente los socialistas, y eran los partidarios de los jurados mixtos, y nombraron como presidentes de los jurados mixtos a socialistas, y hubo unas huelgas claramente controladas, obreras, para mejoras salariales importantes, en los dos, claro, que se consiguieron, en el sector de la alpargata y en el sector del calzado y en el sector textil. Pero fíjense, cuando la República da el giro hacia la República de derechas, con las elecciones de 1933, y se acaba el bienio progresista, en Elche esas elecciones se producen en noviembre del 33. Y en enero del 34, la ciudad de Elche entra en la dinámica más conflictiva laboral de toda su historia, en donde las huelgas son una amalgama de reivindicaciones concretas salariales, pero también políticas, por el miedo que tienen a que la derecha en el poder acabe con sus organizaciones, las organizaciones obreras, y los derechos, y con el sindicalismo, etcétera, etcétera. Y todo eso genera una dinámica que le dedico, creo, una buena parte, que hay bastante información, yo creo que de la conflictividad más importante en toda la provincia hasta mayo. No podemos extendernos en estas cuestiones, pero es muy importante, más importante, el periodo ese es más importante, porque de la conflictividad nunca jamás ha habido una conflictividad laboral tan dura, donde los obreros querían jugarse tanto como entre enero del 34 y mayo del 34. Es un tema que no se conoce bien, no se trata, pero bueno, hay que hablar. Yo quiero comentar que además no creo que... Juan está hablando de usted y yo hablo de tú, empezó así y sigo explicando. No os sorprenderá lo que voy a contaros, porque por ejemplo estamos viviendo hoy un ambiente en el que yo creo que el insulto, la brutalidad, la brutalización de la política la estamos viviendo todos los días. Esta gente también la vivió en su tiempo. Pongo un ejemplo del ECO. El ECO era el periódico de la derecha, tenía un director que los que sois mayores conoceréis, que es Antonio Sánchez Pomares, luego fue redactor de información, y el ECO publicó, en el año 34 publicó, unos versos, no se pueden llamar versos, pero un texto que decía así: en él tenim un alcalde en cara de frare que diuen que ha perdut la vista de tant de buscar el nom del seu pare. Era el alcalde al que yo me he referido antes, y se hacía referencia a su paternidad desconocida de ese empresario importante de la ciudad. Y podéis imaginaros cuando el ECO publica esto, la respuesta del obrero pues es parecida, ¿no? Es decir, se habla de que si fulano entonces no se utilizaba la palabra gay, pues si era venía del convento y del seminario y además, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa especie de triunfo de la brutalización de la política a la que me refería, ¿no? Fue apareciendo también la violencia política, es decir, el
movimiento que luego se irá marcando más con el tiempo. Claro, por cierto, muchas de las víctimas de la guerra están en los periódicos, claro. Es decir, el hecho de estar en los periódicos era una razón. Vamos. En fin, esto estaba pensado también para hablar un poco de las fuerzas políticas y de esa hegemonía socialista en Elche y de otros y de la situación. Es que el socialismo ilicitano fue la primera agrupación y fue una referencia constante en el Levante español y en toda la provincia. Eso es así. Esto se le conocía a Elche, se le trata como el Bilbao del Mediterráneo, se le trata, en fin, todo este tipo de cosas. Y fíjense, los socialistas, cuando llega esta época del 34 y se ven envueltas además en este conflicto, tienen la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento. Tienen la oposición de las derechas que van a por ellos y como hay un gobernador civil de derecha, recurren al gobernador, a un expediente administrativo, etcétera, etcétera. Tienen que pelear prácticamente con todos los demás, incluido todavía con los comunistas, con las derechas y también con la intrusión en sus mítines, etcétera, por ejemplo, de algún militante comunista, etcétera. Todo este tipo de cosas que pasaban en el movimiento obrero todavía. Y entonces están en esa situación en donde ellos se sienten un poco solos, acosados también por todas partes. Y de hecho se va a por ellos. Y como ha dicho Miguel, se destituye al Ayuntamiento Socialista y se crea una gestora después y coincidiendo con un hecho decisivo en la República, que es octubre de 1934, la huelga general y la Revolución de Asturias. Y el intento catalán de crear una república catalana dentro de una supuesta república federal española que no existía. Claro, la república no se ve declarada federal. Comento, bueno, fijaos, por ejemplo, esta foto de aquí, esto es el Filé de Fora, es un homenaje que se hace a la República, si veis, este es el retrato de Galán y García Hernández, y es el homenaje popular de una calle que hace ese pequeño monumento, esa arquitectura efímera, como homenaje a la República. Esto es el 1 de mayo, republicanos y socialistas, y esto es una de las típicas visitas. Este es Vino Indalecio Prieto, que aquí está junto a Manuel Rodríguez, y el dueño del Huerto del Cura, Juan Romano. Bueno. Feminismo. Que realmente el Partido Socialista, por eso el libro se llama Los socialistas también en acción, tenía pues un grupo femenino cada vez más importante, tenía una artística socialista, con sus coros, con sus representaciones teatrales, etc. Y luego también se estaba notando en el año 34 un crecimiento de la juventud socialista. Lo digo porque ahora vamos a afrontar ese momento de octubre del 34. La coyuntura europea se estaba oscureciendo totalmente. Y hay un asunto, por ejemplo, en febrero de 1934, cuando estamos hablando de esa primavera, invierno conflictivo del 34 en Elche como nunca había existido, se estaban produciendo en Austria los sucesos en donde la socialdemocracia austríaca, una de las más avanzadas de Europa, había sido aplastada por el canciller Dollfuss, que era de ideología social cristiana muy parecida en sus planteamientos a lo que era la sede de Gil Robles en España. Bueno, en Elche hubo una huelga general de 24 horas que siguió toda la población en solidaridad con los socialdemócratas austríacos y contra lo que estaba sucediendo en Austria. Y luego todo eso desemboca en octubre del 34, cuando el presidente de la República, don Aniceto Alcalá Zamora, da entrada a 3 ministros de la CEDA. El Partido Socialista, a través del socialista, había indicado que ese era el gran disco rojo. El gran disco rojo sería si los de la CEDA entraban en el gobierno, que ellos lo asimilaran a la conquista del poder como había sucedido. Era legal, porque lo había decidido constitucionalmente el presidente de la República, pero había tal reticencia a lo que había pasado en Alemania, donde a través de había llegado al poder Hitler en contraposición a esa manera violenta de acabar con la socialdemocracia,
que los socialistas decían antes Viena que Berlín, es decir, antes los obreros toman las armas que dejarse después de los campos de concentración, como ha pasado con Hitler en Alemania. Y entonces avisaron, y nada más producirse la entrada de esos 3 ministros, se convocó una huelga general política para derribar al gobierno, que derivó en Asturias a la gran revolución obrera, en donde se llegó a formar una especie de ejército proletario, la colectivización en Cataluña, ese intento, vamos a llamarle así entre comillas, secesionista, que provocó que el gobierno de Rus declarara el estado de guerra, hiciera una gran represión, llamara a los regulares de África, que fueron comandados desde el ministerio por entonces Franco, el general Franco, y se produjo una represión que llevó a 30.000 presos de izquierdas. Se cerraron los locales de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas, y hubo ahí un periodo realmente duro durante todo el año 35. Pero sucedió algo que yo pocas veces he visto en la historia europea, que la gran derrota, después de 11 días de huelga general casi completa en Elche, y de vuelta a la normalidad, en donde la izquierda en ese intento fue absolutamente, digamos, derrotada, pero no vencida, porque se produjo una especie de oleada hacia la unión de las izquierdas y hacia la idea de sacar a los presos de las cárceles y de solidaridad con los presos, que es lo que llevaría directamente, junto al desastre del gobierno de las derechas, súper enfrentados entre sí, a las elecciones del Frente Popular. Es decir, una república en donde hubo una gran inestabilidad política, unos cambios extraordinarios de gobierno como no hubo en ningún país europeo en ese periodo. Batimos el récord, en esto tendríamos que entrar, pero es más complicado, y no entremos en las cuestiones del sistema electoral de la república, que era un sistema mayoritario a 2 vueltas, que yo creo que ni hoy lo entenderíamos. Yo quiero referirme también a la diapositiva esta, porque estamos hablando de mujeres. Tradicionalmente, en la izquierda y también en la derecha, las mujeres se quedaban en su casa. En cierta medida padecían la militancia de los maridos, fuera cualquiera que fuera la militancia, ¿no? La Segunda República también modificó este asunto. Es decir, los socialistas crearon su primer grupo femenino en el año 32, la fundadora es Francisca Morós. Por cierto, ese grupo murió, de muerte natural, murió antes de que terminara la guerra civil, es decir, se clausuró en el 37 aproximadamente, hablo de memoria, ¿no? Francamente, los papeles nos ayudan a veces a desmitificar, ¿no? Uno tiene la sensación, por lo que he leído del grupo femenino socialista, que aprobaban al día siguiente lo que los hombres habían aprobado el día anterior, ¿no? Es decir, si había que seguir a Lauro Caballero o había que seguir Castilla de Leche, Prieto era una especie de mal fario y se seguía a Lauro Caballero. La derecha también hizo lo mismo, porque se creó Acción Cívica de la Mujer dentro de derecha ilicitana, y ahí tenéis también una fotografía pequeña de Frasquita, Francisca Vázquez, que fue yo creo que más de 6 mujeres no fueron al frente cuando estalló cuando se produjo ya el golpe de Estado. Una de ellas fue Frasquita Vázquez, otra fue la hija de Manolo Rodríguez, Clara Rodríguez, y hubo también un par de militantes del Partido Comunista que se incorporaron a los frentes, hasta que el gobierno de la República impidió que las mujeres batallaran, digamos, ¿no? Estuvieran en los frentes con un arma, ¿no? Y quería comentar también, por ejemplo, que es curioso porque las 2 primeras mujeres concejalas fueron en la dictadura de Primo de Rivera, y fue visto y no visto un mes, pero las primeras concejalas que realmente actuaron como tales fueron en la guerra civil, y normalmente sustituyendo a los militantes, a los concejales, a los compañeros que iban al frente, ¿no? Pasó con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con la Izquierda Republicana, no con la CNT, curiosamente, ¿no? Bueno, sí, aquí nos estamos refiriendo a los partidos republicanos, en fin,
que en Elche tenían la figura descollante, pero que se disolvió en el 33, la de López Orozco. Y realmente lo que sucedió, antes lo comentaba en Elche, se vio muy claramente. Los republicanos, no hay que entenderlo como que existía un partido republicano, existían varios partidos republicanos, unos más de derechas y otros más de izquierdas. Por simplificar, conforme fue evolucionando la república, pues los republicanos se fueron dividiendo. Cuando estamos hablando del gobierno de octubre del 34 que ganaron las derechas, era de Rus. Era el republicano histórico de mayor calado, y se convirtió en un partido de derechas que él decía que quería centrar la república, y que estaba entre unos y otros. Y luego unos republicanos más de izquierdas que fueron los que se entraron en la izquierda republicana de Azaña a partir del año precisamente 34. Y eran sobre todo, pues como he dicho, miembros de las clases medias, algunos sectores empresariales, y ahí también tenemos una fotografía que puede, en todo caso Miguel, de los anarquistas, que eran también bastante minoritarios pero yo creo que podríamos pasar ya también. Pero no, déjame que diga algo. Bueno, sí, pero yo lo digo porque... Bueno, y cuando quieras, acabo. Bueno, yo sí que quiero comentar, la foto de arriba es Diego Martínez Barrio en Elche, bueno, de don Julio hemos hablado. Insisto que con don Julio se puede estudiar toda la represión del franquismo porque la padeció ley por ley, ¿no? Y tenéis también la foto de Jacinto Alemán, un panadero que murió en la Unión Soviética y que fue probablemente el hombre más importante en la creación del Partido Comunista. Y una referencia a los libertarios, curiosamente, sabemos quiénes están en la foto, pero no sabemos quiénes son. Es decir, conocemos los nombres de los libertarios, pero no les podemos poner cara, ¿no? Los libertarios en Elche han estado siempre de una manera como el Guadiana, aparecen y desaparecen, tienen una presencia pequeña, yo creo que eran unas cuantas familias, que vivían. Por ejemplo, si habéis leído alguna vez el periódico anarquista, es bastante insoportable, ¿no? Es decir, porque es la polémica de Marx y Bakunin a toda plana, ¿no? Alguna vez se expresan con claridad y dicen somos ateos, somos comunistas en economía y libertarios y tal, ¿no? Bueno, y llegaron a formar parte del gobierno municipal en la guerra civil y comentaba antes que tuvieron un periódico que era Germinal, que por cierto se conserva hoy en Ámsterdam, es curioso, ¿no? Pero bueno, la presencia de los libertarios, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, me gustaría recordar también a un hombre que era Alberto López Román, un clásico dentro de la CNT. Yo me acuerdo que comentaba con él, era un hombre que tenía más libros de historia que los que puede tener un profesor de historia en su casa, un hombre muy culto, y yo me acuerdo que comentaba con él las películas relacionadas con la historia de España. Por ejemplo, cuando vimos Libertaria, pues el hombre casi se pone malo porque era un panfleto estúpido y malo de lo que significaba la experiencia libertaria, ¿no? Bien, es el último periodo de la República en paz, la del Frente Popular, es decir, a finales de diciembre la situación en España era bastante insostenible y entonces el presidente, fíjense que las elecciones habían sido en el junio del 31, las segundas habían provocado el giro al 33, pero todo lo que había sucedido en ese segundo bienio, en la falta de entendimiento de la derecha, también la negativa, como le exigió en una dramática entrevista Gil Robles al Palacio de Oriente, entonces convertido en Palacio de la Presidencia de la República, a don Niceto Alcalá Zamora, el poder, y se negó. Entonces tuvo que convocar elecciones generales. Y entramos en un periodo que efectivamente es tremendo en el sentido de que esas elecciones fueron las más disputadas de la historia, porque claro, el Frente Popular significaba que se unieron electoralmente en un programa desde los republicanos burgueses de la izquierda republicana de Azaña y la Unión Republicana Martínez de Barrio hasta los socialistas y por primera vez también los comunistas por el giro que había dado la Internacional Comunista en el quinto congreso con Dimitrov llamando a la política de frentes populares. Pero yo creo
que hay que ser honestos cuando se estudia la historia. Yo, claro, yo me he pasado toda la vida leyendo cosas de este tipo. En España el Frente Popular se forma no porque fuera influyente el Partido Comunista, sino porque dos hombres claves entre los socialistas que era Indalecio de Prieto y Largo Caballero y los republicanos de Azaña, sobre todo Azaña, con el prestigio que tenía Azaña, que quería de alguna manera reeditar el gobierno del primer bienio y de las reformas. Y entonces, después de muchos tiras y aflojas, a través de quien era el delegado de la Internacional Comunista con Largo Caballero, que se oponía, etc., consiguieron por primera vez que en esa coalición electoral entraran los comunistas y dieran ellos también su aprobación, en donde además tuvieron 20 candidatos. Lo digo porque estamos a la sede del Partido Comunista y estas cosas y sacaron 17 escaños. Por tanto, pasaron de un escaño que había sacado el doctor Bolívar en Málaga en el 33 a 17 escaños. Y sobre todo empezaron a crecer bastante en la calle. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero ¿qué sucedió? Que en esas elecciones tan disputadísimas, que yo le dediqué un estudio aparte de esto, a las elecciones del Frente Popular en la provincia de Alicante, uno se va dando cuenta que el mapa político que definen esos dos frentes enfrentados en unas elecciones son los que se van a enfrentar después en la guerra civil en las trincheras. Con este esquematismo, pero para que un poco se vea ese programa. Y la propaganda electoral fue durísima. Se prohibieron los mítines en sitios abiertos, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, en un ambiente muy revuelto, las elecciones dieron el triunfo al Frente Popular. Han sido unas elecciones que saben ustedes que han sido muy cuestionadas por cosas que no puedo explicar aquí. El gran debate cuando se crean las Cortes sobre la denuncia de actas, etcétera, etcétera. En Alicante, que yo lo he estudiado, nadie denunció ningún acta. Tenemos los papeles del escrutinio oficial. Y en toda España. Entonces, eso es un debate pues, entre historiadores y entre debate político y tal, pero que no viene al caso aquí, pero bueno, yo creo que hay que saber que a partir de esas elecciones del Frente Popular, en donde la derecha pierde el poder, pues ya, evidentemente, se produce una situación de radicalización. Pero en esa situación de radicalización, yo creo que hay que estudiar a fondo esa primavera del 36. Por ejemplo, las celebraciones del triunfo electoral del Frente Popular, grandes manifestaciones de alegría, los obreros salen de la cárcel, los presos, etcétera, derivan en muchos sitios, y especialmente en Alicante, donde en 48 horas, en Alicante provincia, donde en 48 horas se tuvo que declarar 3 veces el estado de guerra, se quitaba y se ponía el estado de guerra, porque los sucesos de Alicante fueron tremendos, de asaltos a las sedes de los partidos de derecha, de quemas de iglesias, con muertos incluidos, etc. Y en Elche, probablemente más que en ningún sitio. Tenemos el testimonio también, no solamente se produjo en la reposición del ayuntamiento un desbordamiento de las multitudes, en donde se asaltaron muchísimos, instituciones de la derecha, incluso del registro de la propiedad, la iglesia del Salvador fueron destruidas, el convento de la Merced, etcétera, etcétera. Entonces eso ya creó un ambiente de absoluta retracción de la derecha de las instituciones, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Porque lo que estaba por debajo de todo eso era la conspiración militar contra la República, pero eso lo esperaba la gente de izquierdas. Lo esperaba la gente de izquierdas, y además un sector también, de alguna manera, no era consciente de lo que significaba aquello. Porque en la primavera de 1936, en Elche concretamente, las milicias armadas del Partido Socialista hacían instrucción en la estación de ferrocarril. Yo he visto de su puño y letra, ante la requisitoria del gobernador civil, de que estaban haciendo instrucción militar a toque de corneta, que, lo prohibiera. Y el alcalde, pues, se refiere a esa situación y se dirige al señor instructor de milicia.
porque evidentemente pues estaba organizado también por los partidos. Y desde luego, cuando se produce el levantamiento militar, cuando se produce el golpe de Estado, las sedes de los partidos estaban en guardia esperando el levantamiento que era prácticamente inminente. Ahí, por tanto, se produce el desencadenamiento, y vamos a terminar aquí porque el tema de hoy es 1931-1936, la República en paz. Se produce pues la mayor tragedia de la historia de España. Durante 3 años nos estamos matando en este país, y es algo que deja siempre huellas tan profundas que yo creo que aunque pasen otros 50 años y otras generaciones, seguirá interfiriendo en las batallas políticas del presente. Por lo menos esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Pues aquí lo dejamos. Ahora os toca a vosotros intervenir, si queréis alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Por supuesto, nos encantaría que nos interpelaran a nosotros y nos pusieran algún que otro apuro. Yo quería preguntaros por la masonería en Elche, por los masones, por el tema de la logia masónica que hay en la Calahorra, qué influencia tenía, porque a mí me habían dicho que el alcalde... El primer alcalde era masón. Era masón y socialista, y qué influencia tuvo... Pues como influencia tuvo la misma influencia que puede tener un grupo de personas que juegan al chinchón en las tardes en el casino por los jueves, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo digo con todo el respeto también hacia los pobres masones, ¿no? Aquí hubo dos logias en el siglo XIX, y hubo un señor muy rico, el marqués de Lendines, que fue el que propició la masonería, ¿no? La masonería del XIX son hombres y mujeres, hombres ricos, bien situados. Y eso termina en 1890. Y luego hay una segunda etapa que tiene también un hombre que es el que la inicia, que es Don Julio. Don Julio, que era hijo de aquellos masones del 19, Don Julio se hace masón en Alicante, en una logia alicantina, y luego el prestigio de Don Julio pues hace que en los años 20 se cree una logia en Elche. Sabéis que una logia debe tener más de 7 miembros, ¿no? Bueno, entonces esa logia ilicitana pues funciona con un carácter político para atraer la república. Es decir, era un instrumento más. Los masones se reunían, ellos dicen que no son clandestinos sino discretos. Bueno, pues se reunían discretamente para traer la república. ¿Qué ocurre? Que cuando traen la república pues se olvidan de la masonería. La masonería en cierta medida deja de funcionar. De tal manera que esa logia prácticamente, ellos, ¿cómo se dice en el lenguaje masónico? Abaten columnas. Bueno, y en el 35-36 se crea un triángulo que se llama Alcudia, que significa que son menos de 7. Es decir, entonces la actividad política de la masonería, si me lo pregunta a mí, es absolutamente nula. Es decir, la influencia es muy pequeña. No digo en otras partes que puede influir más, porque, por ejemplo, Don Julio no se dedica a ser masón, se dedica a ser diputado y a dirigir un partido político, pero la masonería en la Segunda República, en la medida en que ya se había conseguido el objetivo político número 1, que era traerla, eso sí, luego llegó la ley de represión de la masonería y el comunismo, y Franco se los cargó a todos. Por cierto, no hubo ningún masón fusilado en la policía. La policía de Alicante se fusila a 724 personas, ningún masón. ¿Por qué? Bueno, porque eran hombres de una cierta influencia, con carreras, con una cierta posición económica, y en general se les condena a 12 años y un día, que es una condena ligera en el franquismo, aunque parezca hoy una barbaridad, pero 12 años y un día para la represión del franquismo es una represión todavía ligerita, ¿no? Porque lo normal eran, pues podía ser pena de muerte, 30 años o 20 años de reclusión mayor, 20 años y un día, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Como estoy aquí en la mesa, tengo preferencia, ¿verdad? Una duda que tengo, y ahora pasamos a vosotros. El pedestal que soporta el monumento franquista llamado Cruz de los Caídos correspondía al monumento, a la base del monumento dedicado en homenaje a los héroes de Jaca. Sí, y tenemos la referencia, la única imagen que tenemos
es gracias a José Antonio Carrasco, que él descubrió ese obelisco dedicado a Galán y García Hernández. Sí que sabemos documentalmente que fue inaugurado en el año 32. Es verdad que no hay ni una sola fotografía de solamente hay un esquema de ese primer monumento, y sobre esa base, en el 44, un arquitecto municipal, Santiago Pérez Aracil, construye pues probablemente lo que queda en Elche de homenaje al franquismo más importante, el símbolo más importante que queda del franquismo, de homenaje a una dictadura que es la Cruz de los Caídos. Sí, efectivamente. Bueno, la señora parece que... A ver, tengo una duda, a ver si lo han ustedes estudiado o lo han investigado. ¿Por qué llegó un momento en que cada partido tenía sus milicias? ¿No creen ustedes que eso era peligroso? Porque creo que la Falange también. Es una buena pregunta. Bueno, toda la década de los años 30 de la historia europea, el tema de las milicias era un tema de... Y eso es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de la desmovilización y de toda la inestabilidad por después. Pero por centrarme también en su pregunta. Bueno, hay una cosa absolutamente evidente, y es que el golpe de Estado del 18 de julio llevó a... digamos, se incorporó la mayoría del ejército a ese grupo. Y en los sitios en donde no triunfó, como en nuestra zona, los que quedaron, muchos, eran absolutamente sospechosos por parte del pueblo y por parte de las organizaciones del Frente Popular de connivencia con el golpe militar. Y entonces, progresivamente, incluso el gobierno, lo que quedó del gobierno, los días siguientes, publicó un decreto suprimiendo el ejército. Es decir, liberando a los soldados de la disciplina hacia sus jefes. Entonces, lo que se produjo ahí es que los mecanismos típicos de un Estado, ante un golpe de Estado de esas características, contra el sistema republicano, se desarticuló absolutamente. La policía, el ejército, los jueces, todo eso se vino abajo. El Estado se derrumbó, el Estado republicano. ¿Y qué sustituyó a eso? Pues en el tema militar, las milicias de partido, de momento, las milicias de partido. En el caso incluso de los ayuntamientos, no en Elche, que se pudo mantener el control, muchos ayuntamientos fueron sustituidos por comités, y muchas veces los comités UGT-CNT tenían más poder. Es decir, el poder pasó a manos directamente de las organizaciones del Frente Popular, que se encargaban de la vigilancia de las carreteras, se encargaban de la represión, etcétera, etcétera. Todo eso, hasta que poco a poco el Estado, con Largo Caballero, fue recuperando el poder. Y en ese proceso, tengo que decir, de tratar de superar las milicias, de crear un verdadero ejército popular, hoy no habíamos venido a hablar de la guerra, que es otro tema, pues claro, como no, apasionante. Tuvo una gran importancia el 5º regimiento organizado por el Partido Comunista, de donde salieron la mayoría de los cuadros, que eran decididamente partidarios de la creación de un mando único y de un ejército regular, y se tuvieron que enfrentar muy seriamente, lo cual dejó unas heridas terribles a las milicias anarquistas. En fin, eso, si quiere, otro día veremos a hablar. Diga. No, este señor tenía la palabra. Por favor, quería poner que, como se ha hablado de José Antonio Carrasco y el monolito que hay, que se hizo por sufragio universal en memoria de la República, yo quiero hacer un énfasis en que por las veces que hemos ido por la plaza, hemos ido a hacer el recorrido al ayuntamiento en el aniversario de los fusilamientos de los republicanos, cuando pasábamos por ese monolito, José Antonio Carrasco nos indicaba que lo que había sobre el monolito no era ninguna cruz que se conozca, como la cruz de los caídos, que es un símbolo que pusieron ahí en el 32. En recuerdo de la legión, la legión italiana que tuvo aquí colaborando con los fascistas
de españoles. Y la otra cuestión, para mí ya más clara, porque es lo que me he informado y lo que me toca cuando se habla mucho de que mira lo que hemos tenido que pasar, la generación de pasada, no ya es una generación, son varias generaciones los que hemos tenido que sufrir el franquismo y todavía estamos padeciendo que no salimos de ahí. Me quiero referir a que yo salgo de excursión, voy de visita por ahí a cualquier pueblo y llevo bebés al lado mío, ya tengo 70 años y eso de bebé me tocaba a mí también contarlo y parece mentira que ahora sigamos con ese rollo. Ahí mismo hablan de las iglesias que se queman. Yo cuando voy de visita también, mira, esta iglesia se ha quemado, mira lo que hacían los rojos, pero hay que situarlo en el contexto. Todos sabemos aquí en la estación del tren el molino del pan. De hecho no te lo cuentan en ningún sitio, porque iban a quemar iglesias. En ningún sitio dicen que los terratenientes quemaban todos los cereales, todos los campos de cereales. Nada más. Bueno, yo quería comentar una cosa. ¿Me toca a mí o...? Se ha hablado mucho del anticlericalismo por parte de las izquierdas en aquella época, pero también hay que romper un poquito la lanza en favor de algunos que intervinieron precisamente desde la izquierda para evitar esa barbarie sobre todo contra centros que en el fondo son, quitando la ideología o el pensamiento religioso, son centros también de arte, evidentemente. Quiero recordar que don Ginés Ganga escribió una carta que se había publicado en el famoso periódico socialista en el que él condenaba la quema del 20 de febrero del 36 y hacía una alusión en el texto a que aquello era un lugar donde hay que respetar las imágenes, que hay un gran tesoro cultural y artístico, y en fin, condenaba totalmente toda esa barbarie. Pero también hay una cosa que me interesa mucho, y yo llegué a conocer y entrevisté a algunos de los protagonistas del 20 de febrero del 36 en la puerta de la Basílica de Santa María. Tengo entendido que allí estaban gente de diversas ideologías, incluso algunos antagónicamente hablando desde el punto de vista político, porque en la puerta estaban don Eloy Espinosa, que era el líder aquí de la Acción Católica y de las derechas, falangista. Estaba también el concejal Vicente Alcalde. Perdón, lo he confundido yo, sí. Estaba también Nazario, que era muy pequeño, como asistente de don Julio López Orozco. Creo que también llegó Francisco García de Lola y Manuel Rodríguez. Estaba Ginés Ganga. Y Ginés Ganga también estaba el diputado. Y entre todos, gente con una amalgama, un abanico ideológicamente tan variado y al mismo tiempo tan opuesto, intentaron parar a todas las hordas que con latas de gasolina querían entrar a quemar. Que a gente de izquierda incluso intentando frenar, no, por favor, no entréis, no queméis, pero fueron tantos que los pasaron por encima de ellos. Tengo entendido, según me comentaron, de que los que llevaban la lata no era ninguno de Elche, que venían de fuera. Bueno, eso es lo que me contaron. Sí. Hombre, es el día más aciago de la historia contemporánea de Elche y Juan lo estudió muy bien y se puede reconstruir hasta cierto punto, claro. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos un listado incluso de los que quemaron la iglesia, unas 20 o 25 personas, muy pocas, algunas mujeres y hombres, ninguno de ellos es conocido, pero no significa que no vivieran en Elche, no significa que no, pero son más bien jóvenes, jovenceros, ¿no? No hay ningún militante destacado en esa lista. Claro, lo que pasa es que cuando se cuenta esto, primero, hay 2 muertos, que son bastante más importantes que todo lo que ocurre el resto del día, a pesar de los pesares, ¿no? Hay 2 muertos, hay una figura de un policía republicano, de un teniente de la Guardia de Asalto, que es Sánchez Meseguer, yo lo busqué en internet y el hombre llegó a general de brigada encima, ¿no? Y es un hombre que es un agente del orden público que se convierte en un agente del desorden y mata a 2 personas,
a un chaval de 14 años, un chaval que estaba vendiendo golosinas en la glorieta y otro que muere en la casa de socorro horas después, ¿no? Y a partir de ahí comienza todo lo demás, ¿no? Y además hay una situación además de mimetismo, porque es cosas parecidas habían sucedido en Alicante por la mañana y suceden en Orihuela y en otros lugares. Aquí, por ejemplo, igual que la guerra es muy provinciana, cada pueblo es cada pueblo, es decir, hay una guerra y hay una república también diferente en cada lugar. Yo lo que sí que me gustaría comentar es que, precisamente por lo que ha comentado Juan Martínez, en el 31 hay en Alicante hay un intento de quemar iglesias, en Elche, no, un intento que se convierte en 18 establecimientos religiosos. Bueno, pero en Elche no hay nada. No hay nada. No, nada. Pero no hay nada, no porque no hubiera quemadores, sino porque las autoridades locales impiden. En el 36, esas mismas autoridades locales, después del 34, no ponen ninguna objeción, ¿no? Es decir, porque además, insisto, hay dos muertos en la glorieta. Hay una pasión, pero hay que reconocerlo que exista. Mira, hay una lógica. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene unos 50 guardias municipales. Con 5 guardias municipales o 4, tú organizas... Por cierto, hay un magnífico gobernador civil. Hay libros de historia que hablan de que los gobernadores civiles republicanos era un desastre. Y creo que Juan conmigo, nosotros nos gusta mucho reivindicar la figura de Francisco Valdés Casas, ¿no? Es un grandísimo gobernador civil que impide durante muchos meses el desafuero. Logra pacificar un poco, claro, la tensión social que había. Claro, y pensar, insisto, pensar, por ejemplo, ¿tiene algo que ver Elche con Alcoy o con Orihuela? No. Es decir, por ejemplo, la guerra civil se ve muy bien cómo la guerra provinciana en cada pueblo tiene unos mecanismos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un detalle solo. A Elche llegan 4 fábricas de armas. Sí. Durante la guerra civil. ¿Cuántas llegan a Alcoy? Ninguna. ¿Por qué? Pero no por nada, porque no se fían de los anarquistas. Dicen, no, en Elche sí, porque controlamos, ¿no? En Alcoy no. Vamos, así, el problema del 20 de febrero en Elche es que es un ejemplo perfecto de cuando se produce una dinámica de enfrentamientos y de odios, con esa gran pasión, donde la gente va a la cárcel, en donde se está insultando constantemente unos a otros, en donde se viven las elecciones, no como unas elecciones en donde se juega un cambio de gobierno, sino el destino existencial de las personas. El destino existencial. Y Toledo da sueldo. Efectivamente, es unas elecciones donde hay también muchos enfrentamientos en la calle, etcétera, etcétera. Llega el 20 de febrero y entonces se desatan las pasiones. Y entonces, el problema de que cuando se desatan las pasiones colectivas, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que es que las revoluciones siempre llegan cuando menos se espera. Son explosiones a veces, y ahí fue una gran explosión. No había, pese a lo que creo que dice Miguel, no había una concepción de la fuerza pública que pudiera detener a toda esa masa si no era disparando. Y contra eso también las autoridades republicanas y los socialistas, y luego había un sentimiento generalizado de que había que aplastar a las derechas. Eso es así. Se retiraron del ayuntamiento y la gente, después del 20 de febrero, la gente tenía miedo, se iba de él. La gente se señalaba como gente de derechas. Y a partir de ese momento fue cuando la falange y el pistolerismo y la violencia se desarrolla, porque pasan a la clandestinidad. Pasan a la clandestinidad. No hay una sola sesión del ayuntamiento hasta el comienzo de la guerra civil en donde haya nadie que vote nada en contra, ni diga una palabra en contra de las decisiones del gobierno municipal. De la saca. Es decir, no existe vida política en Elche, se ha aplastado las derechas. En Elche. De la manera que en otros sitios se ha aplastado las izquierdas. Y eso es el fermento de la guerra civil. Ese es el problema. Que no lleguemos a esas cosas, que aprendamos del pasado, de las famosas lecciones de la historia, que no es verdad que aprendamos de las lecciones de la historia. No es verdad. Y eso es lo que demuestra la experiencia de la historia. La historia, como decía Walter Benjamin, es un montón de ruinas que se nos vienen encima. Y no acabamos de entenderlo. Eso que acaba de decir, de que no aprendemos las lecciones de la historia, yo quería preguntaros a vosotros. No quiero tampoco ser ni cenizo ni apocalíptico, pero
Se ha hablado al momento de que intentar, el contexto de aquella época no es el mismo de este, pero hay similitudes en cuanto a la tensión, en cuanto a la violencia política, en cuanto a la conflictividad. Hay similitudes. ¿Podría la situación actual derivar en algo parecido a lo que ocurrió en aquella época? Yo no soy economista, pero el PIB es muy importante, y el PIB per cápita es más importante todavía. Si la gente desayuna, merienda y cena, las cosas cambian. Es decir, luego tú ves lo que veas, pero tú has cenado. El problema es cuando no se cena, por ejemplo. Yo no creo en ningún entusiasmo actualmente de una juventud cara a coger las armas como una gran aventura. Y en aquella época sí, la prueba son las milicias, en masa las juventudes. La última guerra romántica. Y de hecho, lo que se produce en el último año de la República es una incorporación masiva de las juventudes a la política. ¿Y dónde lo hacen? En la calle, en el frente, en el enfrentamiento. Eso es un tema muy importante cuando decimos de los jóvenes y tal. Cuidadín. Los jóvenes, por la pasión juvenil, por el empuje, por todas estas cuestiones, a la hora de enfrentar un proceso de radicalización, lo aceleran generalmente los procesos históricos del siglo XX. Generalmente. Y cuando las cosas están muy mal, que no hay comida para sus hijos como en Petrogrado, son las mujeres las primeras que se lanzan. La revolución tanto la de 1905 como la de 1917, el asalto de invierno es al final, pero son las mujeres las que se lanzan a la calle y las que provocan los sucesos de Petrogrado. Bueno, yo creo que podríamos ir terminando y lo dejamos para otra vez. Una última pregunta, por favor, o dos últimas preguntas. Hola, Miguel. Hola. A ver, hay un comentario que he oído mucho y no sé qué pensáis. Dicen que los políticos de aquella época no estuvieron a la altura, que con otra clase política igual hubiera sido diferente. No lo sé. Lerroux, Largo Caballero, Gil de Robles, ¿qué pensáis? Hombre, empezaré por Azaña. Nunca hemos tenido un hombre tan preparado que le fuera tan mal. O sea, es imposible estar mejor preparado intelectualmente que Azaña, ¿no? Y luego además están ya en otros escalones. Por ejemplo, en general los historiadores son más prietistas que caballeristas, por ejemplo, en general, ¿no? De Lerroux solamente podemos hablar barbaridades. Una desgracia desde que era joven. Es decir, a su pueblo no podía ir porque le tiraban piedras porque lo conocía muy bien. Y el extraperlo. Y de extraperlo y como corrupto. No era el problema. Es decir, piensa, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27. Eso es cómo se llega a la guerra civil, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, es la edad de plata de la cultura española, ¿no? Y eso también se reflejaba en la política, ¿no? Hoy no vivimos una edad de plata, ni de cobre, no sabría qué metal poner, ¿no? Pero desde luego de plata nada, ¿no? Mi admiración por Azaña no tiene límites, en el sentido intelectual, pero indudablemente que los gobiernos republicanos, pues como todos los gobiernos, cometieron muchísimos errores. Uno que creo que fue muy importante, durante el primer bienio, que afrontaron todos los problemas a la vez sin ninguna experiencia política. Las cosas, pero claro, lo enfrentaron porque la situación de España también era muy distinta. Es decir, el problema, la insurgencia en el campo era una situación, y el hambre de los jornaleros andaluces, había que hacer una reforma agraria. Otra cosa es que disputamos cómo se hizo, los errores que se cometieron, y luego siempre pasa lo mismo en la izquierda. Hay sectores que quieren ir mucho más deprisa. Y entonces, por ejemplo, la CNT se lo puso duro durante el primer bienio al gobierno republicano socialista. Le montó todas las huelgas que pudo, las insurrecciones, las declaraciones del comunismo, hasta que pasó lo de Casas Viejas y se lo cargó Azaña, que vino a hecho un meeting y le salió un señor recordándole Casas Viejas en las elecciones del 33. Y entonces le dijo, suba al escenario. Y el otro se escabulló a defenderlo. Eso lo cuenta en las memorias de los diarios, porque los diarios de Azaña es el mejor memorial de un jefe de Estado para mí del siglo XX. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que se cometieron muchos errores. Menos a lo mejor el terreno educativo, que no hemos hablado de él, ahí es indiscutible, la labor de la República, y en el terreno de la cultura, de la liberalización de la mujer, etcétera, etcétera.
A ver, una última pregunta, por favor. Es una reflexión más que una pregunta. Pues nada, mejor. Los que somos republicanos desde siempre, hay determinados ambientes en que lo dices de una manera natural y te miran así con el ojo torcido. Un republicano, ¿no? Como si fueras una especie de demonio y tal, ¿no? Y la reflexión iría en la dirección de la necesidad de recuperar la dignidad del republicanismo, porque al final no es más que un modelo de organización, o sea, no es ni blanco ni negro ni azul, puede haber republicanos de derechas, de izquierdas, de todas clases, ¿no? Al final se trata de que podamos elegir, quitarnos de en medio ya estos puñeteros borbones de mierda, ¿no? Yo tengo una sola frase, que es yo creo que en toda mi vida he oído algunas frases importantes, pero esta que quiero comentar ahora la dijo un ministro de Justicia socialista en el año 31 y dijo: en España lo revolucionario es el respeto. Es decir, mirar en el año 2024 qué mal nos va, ¿no? En España lo revolucionario es el respeto. Esa es la palabra clave, esa es la gran revolución pequeña. La cuestión clave, porque veo que usted es una persona formada, culta, inteligente, es que sea democrática. Es que sea democrática. También lo ha dicho Manuel. Se lo digo porque en una monarquía parlamentaria, el jefe del Estado, concretamente en España, tiene mucho menos poder que tenía el presidente de la República en la Segunda República. Don Niceto Alcalá Zamora estuvo cuestionado por todo el mundo por su intervencionismo. Es una figura muy controvertida que a mí me interesa mucho estudiar a fondo. Es decir, tenía mucho más poder en la Constitución. Eso no quiere decir que evidentemente yo sea doctrinalmente republicano, por supuesto, pero en la política también hay que entrar en juego el positivismo. Es decir, tenía el poder de disolver las Cortes. Por ejemplo, un gobernador civil de la República podía suprimir un periódico. Es decir, es que no sabemos muy bien a veces, por eso digo que lo importante es que sea democrático y que, digamos, las garantías de los derechos humanos se cumplan, hablando hoy en día. Es decir, creo que es muy difícil entender el periodo de la Segunda República y que será siempre un tema discutido, pero sobre todo hay que debatir, leer mucho, asistir a conferencias y con el tiempo tener una idea madura de qué fue aquel periodo. Porque yo creo que por un lado se mitifica y por el otro lado se demoniza. No es ni una cosa ni la otra. Fue un régimen político con grandes aciertos y grandes errores. Y los hechos reales, atribuidos a unos y a otros, es que se generó una dinámica terrible que llevó a lo que tenemos que evitar. Fue un conflicto armado. Y yo quiero dar las gracias a Manolo González Bleda y a los que habéis hecho posible este acto, porque en el fondo recuperamos también el tiempo de la Segunda República, el tiempo de la cultura, ¿no? Quiero también agradecer hay varios profesores de instituto aquí que han traído a sus estudiantes. Yo creo que no podemos hacer nada mejor y por tanto permitidme que también en nombre de los dos os demos la enhorabuena por habernos permitido venir aquí esta noche. Muchas gracias. Un momento, por favor. Es que queremos agradecerles a ellos también algo material. Sí, es un pequeño recuerdo del actor que quiero... recuerdo.